Según la historia oficial, hace 200 millones de años, los dinosaurios eran los únicos habitantes en el planeta, hasta que el impacto de un meteorito cambió el clima y terminó por borrarlos de la faz de la Tierra hace 65 millones de años. Sin embargo, la aparición del hombre sobre la Tierra comenzó solamente hace 8 millones de años. De acuerdo con la cronología establecida por los historiadores, el hombre jamás coexistió con los dinosaurios en un mismo periodo del pasado, ya que ambas especies están separadas por millones de años. Esto es lo que nos han enseñado y que en cualquier libro de historia podemos encontrar, pero existen evidencias repartidas por todo el mundo que contradicen lo establecido y que pueden hacer replantearnos nuestro pasado. En Perú hallamos algunas pruebas increíbles de la relación entre hombres y dinosaurios. Podemos verlo en las controvertidas piedras de Ica. Estas piedras se cuentan por decenas de miles en manos de coleccionistas privados. El más destacado, el doctor Javier Cabrera, fue quien más las dio a conocer y defendió su validez. Algunas piedras muestran escenas imposibles del pasado, y dentro de estas escenas podemos ver referencias a diferentes tipos de dinosaurios, e incluso hombres desplazándose a lomos de estos gigantescos lagartos del periodo Mesozoico, algo realmente increíble. Esa región de Perú albergó la cultura nazca, responsable de la creación de cerámica con representaciones de reptiles con un asombroso parecido a dinosaurios que también podemos ver en los tapices de Nazca. Pero lo más asombroso es que este dinosaurio también está representado sobre el terreno en el área de las conocidas líneas de Nazca. Al norte de Perú, en la región de Utcubamba, se pueden ver unas pinturas sorprendentes. Entre las escenas de caza encontramos la representación de lo que podría ser un brontosaurio acorralado por los cazadores. Y cerca de allí, en Huancas, territorio de los chachapoyas, en el área amazónica se hallan estos grabados en la roca que nos recuerdan al mismo tipo de dinosaurios. En Ecuador, se cree que el origen de estos objetos se encuentra en la Cueva de los Tallos. En uno de ellos se pueden apreciar varias especies de dinosaurios junto con un elefante o mastodonte. También hallaron una piedra grabada con la silueta de un gran saurio, que por las características podría asemejarse a un espinosaurio. En el año 1945, en la ciudad de Acámbaro, México, Waldemar descubrió alrededor de 30.000 figuras de alfarería tarasca propia de los antiguos nativos que habitaron el lugar. Miles de ellas coinciden con la anatomía de los grandes saurios que habitaron antes del Mesozoico hace más de 70 millones de años. Sin embargo, la autenticidad del hallazgo está cuestionada debido a la gran cantidad de objetos que representan a diferentes tipos de dinosaurios. Entre las muchas figuras, el Dr. Ivan Sanderson se sorprendió al encontrar en una de ellas la representación exacta de un brachiosaurio, desconocido para el público en general en aquel momento. En América del Norte encontramos en su mayoría pinturas que hacen referencia a estos gigantescos animales del pasado. El misterioso pueblo de los Anasazi, que vivió hace unos 3.000 años en los salvajes paisajes de Utah, son responsables de este pictograma que se asemeja de forma bastante fiel a un brontosaurio por la longitud de su cuello y cola, la dimensión corporal y el reducido tamaño de la cabeza. Pero no es el único. En Rochester Rock, entre sus muchas representaciones pictóricas, pueden verse estas formas de lo que parece ser un lagarto de proporciones gigantes, comparándolo con la figura humanoide de al lado. Y también esta otra de un extraño animal alado que se asemeja a un pterodáctilo, destacando las alas y el hueso prominente que sale de su cabeza. En el cañón de Havasupai también encontramos una misteriosa representación de lo que podría interpretarse como la figura de un dinosaurio. Esta silueta guarda las mismas características que un iguanodonte. El arqueólogo Samuel Hubbard, después de ver esta representación y la de un elefante prehistórico, argumentó: el hecho de que algunos hombres prehistóricos realicen pictografía de un dinosaurio en las paredes de este cañón trastorna completamente todas nuestras teorías sobre la antigüedad del hombre. En el año 1925 descubrieron en Colorado esta piedra conocida como el ídolo de Granby, en la que se pueden apreciar las figuras talladas de dos dinosaurios y un mastodonte.
Las inscripciones grabadas coinciden con la escritura hallada en el cañón Havasupai, propia de los antiguos nativos. Lamentablemente, este objeto parece haberse perdido para siempre. Podemos encontrar otra misteriosa representación en Agawa Rock, dentro del Parque del Lago Superior, en Canadá. Entre las muestras de arte rupestre destaca esta representación. Los indios Sioux nombran en sus tradiciones a un Keteji como una criatura del lago descrita como una serpiente escamosa con patas, incipientes cuernos, con la columna vertebral espinada y una larga cola. Esta descripción se asemeja con la especie prehistórica de anquilosaurio. Mientras que en Estados Unidos también encontramos registros fósiles que prueban la coexistencia de humanos y dinosaurios. En el año 1908, en Glen Rose, estado de Texas, los científicos Roland Bird y Clifford Bardick descubrieron pisadas fosilizadas en el río Paluxy. En el lecho calizo del río localizaron huellas de ser humano junto con huellas de dinosaurios. Ambas se encontraban en la misma capa de estrato de la era secundaria, lo que determina que se formaron en el mismo periodo. Si su autenticidad está demostrada, ¿por qué son apartadas de la historia? Puede que sea debido a que las huellas pertenecen a un ser humano de dimensiones gigantes. Concretamente, estas pisadas miden 50 centímetros, que corresponderían a un hombre de 4 metros de altura. Pero no son las únicas huellas gigantescas fosilizadas que se han encontrado. Hay multitud de evidencias de este tipo que prueban la existencia de un habitante humanoide gigante en el pasado que, en algunos casos, estaba provisto de calzado, como así lo demuestran algunas huellas. En el continente africano hallamos algunas muestras que también nos hace plantearnos la posibilidad de que el hombre tuviera contacto con dinosaurios. La evidencia más importante se localiza en Ghana, en África Occidental, donde se utilizaban estas figuras de bronce como contrapeso para medir el oro. Si nos trasladamos a la zona de Oriente Medio, en la antigua Mesopotamia, podemos encontrar varias referencias a estos animales prehistóricos. Este objeto es un sello cilíndrico que tiene representaciones de animales de gran dimensión con la cola y el cuello muy alargados. Y en este relieve se puede observar un animal escamado de mayor tamaño que el de un hombre. También cabe destacar las pruebas halladas en las civilizaciones cercanas como la de Göbekli Tepe, una de las ciudades más antiguas del mundo, donde podemos observar estos grabados en un pilar de piedra que se asemejan a un velociraptor. En los altos del Golán, en la actual Siria, desenterraron esta asombrosa representación realizada en piedra en la que se ve a dos dinosaurios dando caza a un elefante. Incluso en el antiguo Egipto podemos ver este curioso grabado en un sarcófago de diorita que parece representar a un elasmosaurio. En Asia, en la espesura de la selva de Camboya, junto a Angkor Wat, encontramos el templo de Ta Prohm, en el que abundan los relieves de monos, búfalos, loros y lagartos, pero entre todos ellos destaca uno que nada tiene que ver con los anteriores. En esta columna podemos ver el tallado inequívoco de un estegosaurio. ¿Se trata de un tallado moderno o pertenece a la construcción original del templo? Este templo supuestamente está datado en el siglo XII, muchos siglos antes de que se conociera la paleontología. En China encontramos muchas referencias a saurios del pasado representados por el dragón. Si analizamos el horóscopo chino, podemos ver que está configurado partiendo de animales reales, excepto uno, el dragón. ¿Por qué inventarse únicamente esta figura? La cultura tradicional sobre el dragón está muy extendida por toda China, y esta se ve reflejada en muchos objetos antiguos en los cuales sus antepasados se limitaron a representar lo que veían con sus propios ojos y ha llegado como mito hasta nuestros días. Podemos destacar esta figura de la dinastía Han, cuyas características se asemejan a un oviraptor, o esta de la dinastía Shang, que parece representar a un Saurulopus. También cabe destacar las figuras de jade de 4000 años de antigüedad de la cultura Hongshan, que se parece asombrosamente a un Protoceratops. Y por último, en Oceanía, en la isla de Sumatra, hallamos esta muestra de arte nativo que hace referencia a escenas de caza.
y cuya presa tiene características de un gran lagarto bípedo de cuello y cola alargados, semejante a un Corythosaurus. Por otro lado, en Australia, los nativos tenían contacto con animales gigantescos que no podemos ver en la actualidad, como muestra esta pintura que representa a una criatura que llamaban yarru, similar al plesiosauro, y a la que daban caza a los aborígenes australianos. En ella se aprecia el sistema digestivo del animal. Esto es una prueba de que conocían su estructura interna. O esta otra pintura rupestre que hace referencia a algún animal prehistórico bípedo parecido al iguanodonte. Estas solo son algunas de las muestras que confirman el enigmático pasado de la humanidad y que a día de hoy sigue siendo todo un misterio. Quizás en un futuro hallemos la respuesta a estos interrogantes que sin duda cambiarán la historia de nuestro origen.